Previo a iniciar su participación, conversando sobre COVID-19 y la vacunación, vamos a hacer lectura de parte de su currículum para que podamos, de alguna manera, conocer todo lo que ella realiza. Ella es médica y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Medicina interna en el Hospital Roosevelt. Máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España. Maestría en enfermedades infecciosas en el Hospital del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como infectóloga de adultos y coordinadora de control de infecciones del Comité de Paciente del Departamento de Medicina Interna. Catedrática del Pregrado de Medicina Interna en la Universidad Rafael Andívar. Presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología, SENCAI. Bien, pues dejamos en el uso de la palabra a la doctora Nancy Sandoval Pais. Doctora, muy buena noche y la dejamos en el uso de los micrófonos. Muy buenas noches, agradezco la invitación y la oportunidad de estar esta noche con ustedes acá. La verdad es que Diana, finalmente logramos coordinar esta actividad a través de las redes, ¿verdad? Y de Zoom. Para mí es un gran gusto. Voy a quitar acá la cámara para poder tener esto acá. Para mí es un gran gusto estar con ustedes y a todos los miembros de la congregación de la parroquia Beata Madre Encarnación Rosal. Decirles que recibimos el Word que Diana hizo favor de reunir todas esas preguntas comunes y yo preparé unas diapositivas que voy a intentar hacer de una forma dinámica el recorrido sobre esas preguntas y luego si nos queda un momento y no nos saca el Zoom y si no pues entramos de nuevo al mismo enlace, ¿verdad? Vamos a tratar de resolver estas dudas. Bien, lo primero que les quiero mostrar es una de mis portadas favoritas, ahorita recientemente con la pandemia. Y es esta que me gusta mucho porque en 1918, cuando fue la pandemia de la influenza, se hablaba mucho del virus y cómo conocían al virus, evaluarlo y analizar toda esa parte del virus. Pero yo puedo decir que en estos 100 años que han pasado, ustedes pueden notar que ya tenemos mucha más información de este virus que tenemos hoy en día, en este caso el SARS-CoV-2, y cómo las medidas, no solo la vacuna que ustedes ven acá, sino medidas que nos pueden ayudar preventivas como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, prevenir los lugares ventilados, esa preferencia, ¿verdad? Como nos es de utilidad. Y no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, excepto que yo sí soy vacunera, porque las vacunas salvan vidas y funcionan. Y entonces, el día de hoy esperaremos aclarar un poco estas situaciones y estas información sobre el virus. Esta es la familia del virus. Todo ese árbol genealógico es un beta coronavirus, SARS-CoV-2. Ustedes lo habrán visto, esto que ven acá, ¿verdad? Es sus proteínas S que están aquí en la cabecita. Y es importante que recuerden esto porque vamos a ver ahorita cómo las vacunas tienen relevancia con esas glicoproteínas S. Estas que ustedes ven acá, ¿verdad? Que son las como tachuelitas, son las proteínas S. Y este es el ARN del virus. El virus no tiene vida. El virus para vivir necesita del ser humano, de las células humanas. Entonces, en ese sentido, las células humanas son las que le van a dar la vida al virus. Y al final, tenemos que tener en cuenta que esas cabecitas tachuelitas, proteínas S, son las que se unen a las células, a los receptores ACE que están en nuestras células nasofaringeas y es el virus el que nos ingresa todo eso ARN, mírenlo. El virus, un solo virus nos saca más de 100,000 copias de virus, ¿verdad?
dentro de nuestras células cuando el virus nos infecta. Así es que es el virus mismo el que nos introduce su ARN para replicarse, y cada vez que se replica el virus muta. En el tracto respiratorio superior, ¿verdad? Que es hacia allí donde entra ese virus, es el escenario de transmisión ideal, es un espacio cerrado, ruidoso, donde la gente tiene que gritar para comunicarse. Gritar o hablar en voz alta emite un flujo de gotas finas o aerosoles que traen los viriones. Y entonces esos aerosoles se quedan en el aire suspendidos durante minutos, son las que infectan a las personas a distancia, y así es como sucede, ¿verdad? Incluso cuando uno grita hasta 5, 10, 20 minutos o más, esas exhalaciones podrían dejar en el ambiente. Aquí lo vemos en una fotografía, cómo esas macrogotas de 5 a 10 micras que las ven en verde ustedes, ¿verdad? Las gotas respiratorias se podrían quedar, pero hay otras más chiquitinas en rojo, ¿verdad? Cuando son más pequeñas de 5 micras de diámetro, los núcleos o gotículas se pueden quedar en el ambiente, y por eso es que hablamos de una distancia de 2 metros, y se habla de que cuando las personas tenemos que gritar porque no nos oyen, o tenemos que estar en sesiones o reuniones como aglomeradas, o son condiciones perfectas para que el virus se propague. Una sola tos de la persona que tiene carga viral elevada, imagínense cuántas copias nos da en 10 segundos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1000 copias, ¿sí? Así es que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Miren acá, ¿verdad? Los centímetros de distancia de los aerosoles, 10, 20, 30. Por eso es que hablamos más de 1,5 metros, 2 metros, que es lo que se ha visto, que esos aerosoles, y más si tenemos mascarilla, no llega. El uso de las mascarillas bloquea más del 90% de virus si uno las tiene y la otra persona también las tiene, pero eso es importante, que no tengamos de una forma inadecuada la mascarilla. La otra es, aunque tengamos la mascarilla, siempre abramos las ventanas, abramos las puertas. Miren cómo los virus se quedan en un lugar donde tenemos cerrada la puerta y las ventanas, y los virus no hayan para dónde salir, pero si nosotros usamos la ventilación, virus sale por la puerta. Por eso es importante esa ventilación. Y miren esto, porque es una pregunta de las que hacían: ¿cómo hacer en una reunión? ¿Cómo cuidarse? Fíjense esto, ese paciente 0 en rojo, en una casa llegó a visitar la gente que estuvo en el sillón, que estuvieron ahí comiendo, de ese brote, ¿verdad? Que por ejemplo en España casi siempre, la mayoría son en reuniones sociales, pero este es el País, un periódico, como una reunión social en un salón. Este paciente enfermo sin síntomas, que podría uno pensar que es familiar, amigo, de confianza. Miren cómo esta persona que no tenía mascarilla a los demás, solo necesitó 4 horas, eso antes de la Delta, para contagiar esas 5 personas, ¿se fijan? Sobre todo que no tenían nada abierto, ¿verdad? Y no tenían mascarilla. Y miren los escenarios: si hubieran tenido mascarillas, todavía se hubiera salvado uno de no infectarse si todos hubieran tenido mascarilla, ¿verdad? En ese mismo tiempo. Pero si además de tener mascarillas hubieran tenido las ventanas abiertas, miren cómo se reduce esa protección, cómo se reduce ese riesgo, ¿verdad? Como miramos que en este caso, esta persona que tiene ventilada, ustedes ven como todos con mascarilla, los cuartos ventilados, reduce bastante ese encuentro. En lugar de ser 2 horas, ¿verdad? Reducir ese tiempo, esto también ayuda en este modelo. Y miren, en una escuela, por ejemplo, ¿verdad? Solo la ventilación en los lugares cerrados, abrir las ventanas, dirigir ventiladores hacia las ventanas también ayuda para que circule el aire, ¿verdad? Entonces estos virus, como les decía, tenemos que tener en cuenta que para vivir tienen que cambiar, ellos mutar, ellos hacer infecciones, y cuando ellos coleccionan una cantidad de mutaciones, ellos hacen variantes. Y estas variantes tienen características que pueden llamar nuestra atención. ¿Cómo llamar nuestra atención? Porque las mutaciones de estas proteínas pico que les mostré, que eran las células, las proteínas esas que se reunían a nuestras células, ¿verdad? En la nariz, estas mutaciones le permiten fijarse más rápido, fijarse mejor,
Y también los CDC han clasificado esas variantes como de interés cuando esas variantes llaman nuestra atención porque está sucediendo que se propaga más fácil, porque los tratamientos ya no están funcionando tan bien, porque baja la eficacia de las vacunas. Y hay variantes de preocupación cuando se confirma que hay más mortalidad, hay más hospitalización o más complicaciones por esas variantes. Actualmente no tenemos ninguna variante de alta consecuencia que se haya identificado, ¿verdad? En el mundo, y menos mal, porque el día que la haya, esto será complicado, porque entonces ya no habrá, podrá evadir las respuestas de las vacunas inclusive. Y la alfa, que fue la primera, la del Reino Unido, es 50% más transmisible que las variante original, y causa más enfermedad severa. Luego, pues también tenemos las variantes como la beta, que se identificó en Sudáfrica, la gamma, que se identificó en Brasil. Ellas tienen menos efectividad a las vacunas y a los anticuerpos monoclonales, pero todavía con esquemas completos, variantes como por ejemplo la delta, ¿sí?, que es la más prevalente en los Estados Unidos y en el mundo, y aún en Guatemala, es causa de enfermedad más grave, doble riesgo de hospitalización. Y es importante porque con esquema completo de vacunas se puede combatir. Sugiere que las personas que solo reciben una dosis de vacuna todavía no tienen una protección completa para Delta, y es por eso que se pide que los pacientes que tienen vacunas de esquema completo de 2 dosis la completen, ¿verdad? Para tener esa protección. Entonces, la vacunación es segura, y los programas de vigilancia siguen monitoreando esas variantes. Aquí pueden ver una fotografía de una original de cómo era el virus, y miren cómo un poquito la forma de esas espículas migra, y por eso es que las mutaciones las va cambiando para pegarse mejor, y ahí es donde el virus se va haciendo como más inteligente o más resistente. Esto los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, hacen una gráfica de cómo el virus original empezó infectando de 1 a 3 personas, y cómo la variante Delta puede infectar hasta 5 personas, más que ébola, más que gripe aviar, más que polio y más que el resfriado común. Se acerca un poco más a la varicela. ¿De acuerdo? Una persona enferma puede infectar hasta 5 a 8 personas más. Y sí es cierto que las variantes de preocupación necesitan un régimen completo de vacunas para poder tener una protección las personas. Y las que no han recibido la vacuna tienen más riesgo de infectarse, y esto está establecido porque las personas tendrían menos protección para estas variantes. Algo que también quiero comentar es de que no solo se trata de tener, por ejemplo, personas que uno diría, bueno, mire, no hay mortalidad, no hay complicación, pero también hay síntomas que son complicados. Hay gente que puede tener hasta la mitad de los pacientes con COVID. Posteriormente, aunque no se enfermen grave, pueden tener dolor de cabeza, fatiga, escalofríos, fiebres, sudoraciones, molestias para respirar, y esto puede estar incluso hasta 6 meses después de que el paciente se enferme. Por eso es importante prevenir a través de la vacunación. Y hay estrategias de manejo clínico que los médicos y el personal sanitario vamos buscando, porque muchas veces los pacientes van a necesitar fisioterapia, ejercicio gradual, atención médica, evaluaciones hasta incluso psicológicas, por los efectos crónicos que la enfermedad puede establecer. Otras cosas que me gusta comentar es que la pérdida del olfato o del gusto, existe un entrenamiento olfativo, ¿verdad?, en el cual también se puede tener en cuenta, ¿verdad?, que los pacientes pueden mejorar ese entrenamiento, porque los pacientes que pierden el olor o el sabor pueden perderlo hasta 3 a 6 meses posterior. Me preguntaban también de los síntomas de COVID, y vamos a ver, las personas que no están vacunadas con variante Delta pueden tener dolor de cabeza, fiebre, tos seca, secreción nasal y dolor de garganta. Muy parecido a la variante original, solo que la variante original además tiene cansancio, complicaciones de falta de aire, y esa tos persistente con fiebre, que esa no falla. En el caso de la variante Delta, de los vacunados con esquema completo, los síntomas se parecen un poco más leves a un dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, pero la fiebre ya no está tan comúnmente.
Entonces, por eso es importante verlo. Otra pregunta que nos preguntan muchísimo es, por ejemplo, ¿por qué las vacunas se tardaron tanto, se tardan tanto y ahora con la COVID vinieron tan rápido? Déjenme decirles que las vacunas que tenemos hoy en día se han puesto al día de hoy más de 6.000 millones de vacunas en el mundo de COVID. Así que de experimento nada, esto es algo que se ha comprobado. Las vacunas que se ponen hoy en día en fase clínica han pasado por estas fases en las cuales en ensayo preclínico se estudiaron, pasaron la fase 1 donde se probó la seguridad, la fase 2 que se probó en centenares de pacientes, que es segura y funciona, y la fase 3 de seguridad, eficacia y aprobaciones regulatorias. Lo que sí sabemos es de que ha habido un acortamiento en el tiempo porque ha habido muchísima inversión de tiempo, de apoyo del gobierno, de los gobiernos y de la investigación científica, así como la agilización de los procesos para lo que entrampaba antes las regulaciones y todo ese papeleo. Muchos voluntarios, porque había muchísimas muertes cuando las vacunas se empiezan a poner en el mundo en diciembre del año pasado, había más de 500,000 de muertes, así es que esto llamó a la comunidad científica a ponerse a buscar una vacuna que pudiera dar pie a conseguir pronto. Luego les voy a responder ahora unas preguntas de las que más me hacían y era ¿cómo se diferencian cada tipo de vacunas? Las vacunas, ninguna de las vacunas produce COVID o enferma de COVID, ninguna. Y ninguna vacuna nos están introduciendo el virus, para que lo tengamos claro. Las vacunas lo que hacen es instruir a nuestro sistema inmune para que reconozcamos y nos defendamos contra COVID el día que se nos enfrente a un virus, ¿sí? O alguno infectado. Cuando nos administran la vacuna no tiene chip, no tiene GPS, ¿sí? No tiene nada raro, o sea, nos inyectan lo que nos inyectaron de vacunas cuando éramos niños y por eso estamos vivos y no nos dio polio, no nos dio sarampión, no nos dio enfermedades que nos dejaron crecer y vivir como adultos. Las vacunas lo que hacen es generar una cadena de información, ¿sí? Y esa cadena de información, las vacunas permiten que nuestro organismo haga o genere anticuerpos que van a ir a atrapar, ¿verdad? Esa sustancia ajena al cuerpo y la va a neutralizar. Y van a salir anticuerpos neutralizantes. Y en el caso de las vacunas nuevas que tienen en común, que no son tan nuevas, porque déjenme decirles que hablamos de vacunas nuevas, pero estamos hablando de tecnologías que se han usado desde antes de 20, 30 años, o sea, son décadas de estar analizando y obteniendo información de estas plataformas. Las nuevas vacunas, todas las vacunas que tenemos hoy en día, la proteína S que les mostré de la coronavirus, que es como una corona de espinas, esas espinitas que están ahí de la corona de espinas, por ejemplo, que ustedes la ven, esa proteína S son S de espículas, sobre ella es la que entra, ¿verdad? La proteína S es la que entra a la puerta de entrada de las células en la célula humana, pero a nosotros no nos van a introducir el virus para nada, lo que van a hacer es tomar por ejemplo, en las de ARN mensajero, ¿verdad? Tomar, por ejemplo, en las de vector viral, una fracción ensayada o elaborada a nivel de laboratorio, y en las que son basadas en proteínas, nos van a introducir un fragmento de esa proteína S. En el caso de los vectores víricos, es un virus diferente al coronavirus, al que le ha quitado la malignidad, ¿verdad? Y en el caso del ARN son unas nanopartículas las que van a introducirse en la vacuna. Pero tenemos que tener en cuenta que estas, lo que nos introducen nunca es virus, ¿sí? Nunca este ARN, nunca el ADN va a interactuar con nuestros núcleos de las células, porque no es esa la forma. Estos fragmentos se han analizado y se han purificado en el laboratorio y nuestro sistema inmune lo que va a hacer es generar una respuesta de anticuerpos neutralizantes para que esos anticuerpos y esos linfocitos T, esos linfocitos B de memoria, cuando tengamos la vacuna, tengamos esa memoria y cuando estemos en contacto con unas proteínas S de un virus, esa vacuna que nos generó esa respuesta nos va a permitir atacar a esa proteína S del virus. Entonces, los beneficios de vacunarse contra COVID hasta el día de hoy en números, quiero decirles que las vacunas son seguras y efectivas en esquema completo, nos permiten
15 veces, por ejemplo, hasta 25 menos, más posibilidades de hospitalizarnos. Es decir, si no nos vacunamos, tenemos 25 veces más posibilidad de hospitalización y hasta 3 veces más posibilidad de infectarse. Otra pregunta que me hacían mucho era si tengo COVID, ¿me puedo vacunar? En ese momento no. Espere salir del aislamiento. Suspendido en 2 semanas del aislamiento, ya puede irse a vacunar, excepto si recibió anticuerpos monoclonales como por ejemplo tocilizumab o si recibió plasma convaleciente, pero si recibió cualquier otro medicamento que no sean estos dos, 15 días después del aislamiento ya puede irse a vacunar. ¿Por qué se tiene que vacunar aunque ya le haya dado COVID? Porque si no lo hace, tiene 2.34 veces más riesgo de reinfectarse que los que no se vacunaron. Entonces, por eso se pide. Otra pregunta que me hacían es, ¿qué pasa si estoy cerca de un paciente con COVID? Quédese en casa, haga la cuarentena. Si tiene síntomas o tiene fiebre o los síntomas que conté, o dolor de garganta, rinorrea o secreción nasal, hágase la prueba y aíslese. Otra pregunta que me hacían era ¿cuánto tiempo debo esperar para ponerme la vacuna y la segunda dosis? Si es Pfizer son 3 semanas entre la primera y segunda, si es Moderna 28 días. Si es Sputnik B, al 21 día o hasta 90 días ya se la puede colocar esa segunda dosis, si es AstraZeneca la 8ª semana. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa si entre la primera y segunda dosis me infecto? Nada, usted siga su esquema, solo espere sus 2 semanas a salir del aislamiento y sin ningún problema se puede ir a vacunar posteriormente. Otra pregunta que me hacen y me dicen, doctora, es que me da miedo porque he oído de trombosis. Fíjense en esa diapositiva que lo explica muy bien. La trombosis y COVID, si no hablando de vacunas, sino de trombosis y COVID. Si usted no tiene COVID de ingreso hospitalario, tiene 1% riesgo de COVID y de trombosis por COVID. Y si usted tiene un ingreso al intensivo, tiene 25 veces 25% más riesgo de trombosis por COVID. Entonces, cuando a ustedes les digan que las vacunas dan trombosis, pónganse a pensar que en realidad el riesgo de la trombosis es por mucho más alto por COVID. Miren eso, las vacunas, por ejemplo, no llegan ni al, miren, 0.0006% el riesgo de trombosis de AstraZeneca. Y entonces, un paciente que fuma tiene 0.28 riesgo de trombosis, muchísimo más. Y un viaje prolongado hasta un 12%, y COVID hasta un 5 y un 25%. Así es que las vacunas son seguras y eficaces. Y miren este estudio más reciente que salió hace un par de meses. Son, miren cuántos, casi 29 millones de personas vacunadas con la primera dosis en Inglaterra. Miren esto, en color fucsia, los pacientes que fueron positivos con COVID, y estos casi 2 millones de pacientes. 9.5 millones de vacunas de Pfizer, y miren los morados, las de AstraZeneca. Y miren aquí los riesgos. Trombocitopenia, trombosis venosa, arteria. Miren los colorines. Mírense el moradito de la vacuna de Astra y mírense el mostaza de la RNA como Pfizer. No, miren el riesgo, nulo. Y miren el riesgo de COVID. En fucsia, 2 a 4 más veces más riesgo de trombocitopenia. 8 a 10 veces más riesgo de tromboembolismo venoso. En trombosis del seno central del cerebro, 20-40 de frecuencia. Infartos, isquemias, son más frecuentes por COVID, mírenlo en números. Así es que cuando la próxima vez les digan una historia, esta es una revista muy, muy reconocida para nosotros. Y yo lo voy a dejar acá porque me gustaría responder en vivo dudas que ustedes tienen, ¿verdad? Y ver qué inquietudes tienen. Entonces lo dejaría yo un poco acá. Porque no sé si la gente lo quiere, la gente quiere abrir su audio y preguntármelo directamente, o si ustedes quieren irlas respondiendo o me las van leyendo. A mí una duda, doctora, disculpe. Sí. Yo tengo una duda, porque, bueno, le comento, fíjese que yo trabajo directamente en el área de COVID donde se realizan las pruebas, pero tengo duda que por qué las personas, si han pasado su cuarentena,
porque hay veces que todavía, se vuelven a hacer la prueba y siguen saliendo positivas. Excelente, no me aparece su nombre, Galaxy, me sale nada más, Mi pero nombre es Gloria, perdón, Gloria Caballeros. Gloria, una excelente Tengo esa pregunta. duda, fíjese, ¿por qué siguen ellos saliendo positivos después de haber pasado su cuarentena? Excelente, Gloria. Hoy en día no se pide un estudio para salir de la cuarentena, ¿sí? Porque el PCR es una cantidad de virus que en la nariz, cuando el virus se muere, se queda algún resto ahí. Y hay pacientes que se tardan en eliminarlo. La mayoría lo elimina entre 10 y 12 días, pero hay gente que se tarda hasta 80 y 90 días siendo positivo. Pero la infecciosidad del virus dura más o menos de 10 a 14 días. Es por eso que las cuarentenas o los aislamientos sale la gente al 14 día. Y hoy en día, y los CDC de Estados Unidos ya no mandan a hacer PCR. A nosotros hay pacientes que sí les mandamos porque uno los queremos pasar a un área de no COVID. Hay gente que está en un área de COVID y ya necesitamos esa cama y el paciente está recuperado y hay que pasarlo a un ambiente que no sea COVID. O en una casa donde hay gente, por ejemplo, de riesgo y quieren hacerse esa prueba, pero la recomendación es, si ya cumplió su cuarentena de 14 días, ¿verdad? Ya puede salir. Ahora bien, hay gente hospitalizada, ¿verdad? Que sigue como tosiendo y sigue muy, muy debilitada y esa gente sí se puede tardar hasta 80, 90 días en negativizar el PCR. Entonces, por ese motivo, ya no se pide un PCR control, pero hay que insistir, después de las 2 semanas el virus va perdiendo, ya no es infeccioso o ya no infecta al resto, ¿verdad? Pues ya no es contagioso, ¿verdad? Cabal. Ajá. Y lo otro que me da pie para responder en la pregunta suya, no necesito una prueba de COVID para irse a vacunar, porque la vacuna no le va a exacerbar ni a ayudar ni a mejorar. Así es que no se indica hacer prueba antes de vacunarse, a menos que usted tenga síntomas. Pero si la persona tiene síntomas de COVID, no se vaya a vacunar, haga su aislamiento y luego va. Y luego, gracias por su pregunta. Tiffany me pregunta acá, ¿es necesario bañarse cuando uno llega de la calle? Bueno, a ver, depende de dónde es que andaba uno en la calle, ¿verdad? Porque esto me lo pregunta mucho y me dice, mire, doctora, tengo COVID, ¿será que me baño? Mire, si usted no se quiere bañar todos los días y quiere hacerle como Shakira, ¿verdad? Pues yo no sé si alguien quiere hacerle como Shakira y no bañarse, pero no interfiere para nada el baño con COVID. Báñese, dúchese, el agua calientita, se relaja. Lo que sí es sequese el cabello, porque a veces si le queda mojado el pelo y se va a acostar y se va a humedecer, luego va a amanecer con la nariz tapada. Para el virus, lo mejor y lo más efectivo es siempre vacunarse, su mascarilla que cubra nariz y boca, distanciamiento y lavado de manos. Si usted está en un área de COVID, atendiendo pacientes COVID, como está en un sitio donde pueden haber ventiladores o aerosoles, ahí sí los protocolos muchas veces le piden que se bañe antes de salir del hospital o del sitio donde está. Pero digamos que para uno entrar a la casa, entrarse a bañar, si uno se lavó las manos y carga bien la mascarilla, no es necesario para fines de transmisión, pero si usted se siente mejor o más cómoda bañándose, pues la verdad que después del tráfico y uno viene tan cansado que un agua caliente no caería mal. Alguien me pregunta acá si después de Sputnik B tiene mucho dolor de brazo, ¿verdad? Y cumplió 2 meses de haberse puesto la primera dosis. No, eso no es contraindicación. Eso, dolor de brazo, no contraindica, se puede colocar la misma vacuna, ¿verdad? No hay ningún problema. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Una preguntita. Fíjese que a mi esposo, a mis hijos y a mí nos dio a los 4 al mismo tiempo. Eso hace más o menos 15 días que nos pasó pues la cuarentena, ¿verdad? Fíjese que en su momento a los niños les dio un poco más fuerte que a nosotros. Nosotros ya teníamos la primera dosis. Entonces nos dio más leve, pero mi pena era de que mi esposo es diabético, es hipertenso,
Entonces, mantuve mucha angustia por eso, pero gracias a Dios no fue muy fuerte. Ahora, una pregunta. Anteayer, él empezó a sentir dolor en el pecho y en la espalda, como que fuera por los pulmones. Al respirar profundo, él siente pues el dolor. Si hace algún movimiento como queriendo estirarse, pues lo siente de nuevo y pues nos surge la duda y el miedo por el asunto de que hay tantas cosas que se dicen para después del virus también, ¿verdad? No precisamente cuando está activo, sino que quedan tantos achaques que uno ya no sabe ni qué pensar. Y con mi hijo pequeño, que tiene 11 años, me le quedó mucha congestión en las mañanas o cuando hay mucho calor, más que todo. Él se congestiona, su naricita no lo deja respirar. ¿Me puede ayudar con eso? Muchas gracias. Hola, solo vamos a hacer una cosa. Yo no voy a dar como consultas o respuestas muy específicas porque la invitación a este Zoom en realidad es para responder a dudas y generalidades. Voy a responder esta que ha hecho acá, ¿verdad? La compañera. Pero sí voy a rogar que si ustedes en este caso, lo mejor es que lo lleven a un médico y que un médico lo revise y lo examine individualmente, porque a través de una pregunta verbal, sin examinar los pacientes, no se puede generalizar como una respuesta. Entonces yo agradeceré mucho que las preguntas que hagamos sean para interés de todo el grupo, ¿verdad? Y que para que sea para resolver las dudas. Siempre mi recomendación es que hay que individualizar y cuando hay una dificultad para respirar o hay dolor en el pecho o esto que está comentando esta persona, la recomendación es que vaya y pida ser evaluado por un médico, ¿verdad? Para que lo revise y determine si la persona va a necesitar o no una evaluación médica o algún fármaco, ¿verdad? Digamos, no podría responder así como con una generalidad. Y para aprovechar la intervención de Silvia, ¿verdad? Sería decirles que lo ideal siempre es una atención revisar, ¿verdad? Si el paciente tuvo un cuadro leve, generalmente se resuelve entre 1 a 2 semanas el cuadro, pero hay personas, ¿verdad?, que se tardan un poco más en resolverlo. Nosotros hemos visto, como les presenté en las diapositivas, ¿verdad?, pacientes que se tardan de 3 a 6 meses en tener una recuperación y aún hasta los 6 meses, el 80% de los pacientes que han tenido COVID pueden tener alguna manifestación de alguna forma, ¿verdad?, de síntomas. Entonces, es importante revisar si es parte de COVID prolongado o si hay algo más que agregar, ¿verdad? Entonces, no sé si Diana puede hacer favor de moderar las preguntas, por favor, y así podemos aprovechar los minutos que nos quedan de la sesión para que podamos tener mejor coordinación. Okay. Muchas gracias, doctora. Carlos Sánchez quiere realizar una pregunta, le vamos a dar la palabra a él. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Sí, la duda que tengo y la escribí también es ¿cuál es el periodo de protección de las vacunas? ¿Son 6 meses, 1 año, 9 meses? Como para estar, digamos, atentos a poderse colocar un refuerzo si es que por parte del gobierno no se hiciera y si por otro lado, pues la iniciativa privada ya les permiten la importación de las vacunas. Muchas gracias. Sí, muy bien. Excelente pregunta. Hasta el día de hoy, las vacunas, acuérdense que como se empezaron a colocar en diciembre del año pasado, lo que tenemos es un periodo de tiempo desde diciembre hasta ahora. Entonces, sabemos que la inmunidad de las vacunas no solo son anticuerpos. Hay muchas formas de respuesta que tienen las vacunas. Y en el... Entonces, en el, ¿cómo se llama? En el... Don't come to fucking America. Stay in your... Bueno, entonces, Carlos, hasta el momento, hasta el momento, si quieres silencia a todos y luego ya entramos, yo le quito el audio, ¿sí? Yo le vuelvo a poner el audio, el anfitrión puede silenciar y yo lo... Ahí está.
Ya estamos. Ah, va. Bueno, y yo le vuelvo a abrir el audio, no hay problema. Usted lo silencia sin problema, Diana. Entonces, Carlos, hasta hoy en día, lo que sí estamos encontrando es que la persistencia de la eficacia para enfermedad grave, como hospitalización, requerir oxígeno, requerir intensivo y muerte, las vacunas siguen funcionando a lo largo del tiempo. Hay pacientes que sí van a necesitar una tercera dosis porque esos pacientes que tienen el sistema inmune debilitado, como los que les han trasplantado órganos sólidos como el hígado, como el riñón, los que toman tratamientos como crónicos, ¿verdad? Como para lupus o como enfermedades que son del sistema inmune debilitantes, o los que tienen cáncer o problema hematológico o VIH, esos pacientes sí requerirán de una dosis adicional. El personal sanitario, CDC, recientemente acaba también de autorizar para la vacuna Pfizer una tercera dosis, pero no para la población general, porque recordemos que las vacunas no solo son anticuerpos, también están las células de memoria, linfocitos B, linfocitos T. Así es que de momento, lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que las vacunas hasta el momento en esquema completo son efectivísimas para COVID e inclusive variante Delta. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Ok. Le damos la palabra a alguien que se ha identificado como JRMZ. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Una consulta que es con esquema completo de Sputnik. ¿Se podría tener una tercera dosis de Johnson con esa información que posiblemente a partir de noviembre no vayan a pedir esquema completo para ingresar a Estados Unidos y la Sputnik no está reconocida aún o no está aprobada? ¿Se podría tener una dosis de Johnson y cuánto tiempo aconsejable después de haber completado el esquema de Sputnik? Miren, esta es una pregunta muy importante porque sobre todo quiero enfatizar algo. Las vacunas no se automedican y no se recetan como que uno diga, mire, me pongo esta y me pongo aquella. O sea, las vacunas, cuando decimos que son efectivísimas y seguras, son las que se han ensayado, las que se han estudiado y las que hay evidencia científica que es seguro y efectivo para la persona hacerlo. Entonces, cuando las personas hacen esquemas propios o hacen cosas o mezclas que no tienen evidencia científica, existe un riesgo de una prescripción que no sabemos, ¿sí? Hasta el momento, los esquemas completos son, en el caso de Sputnik, haber tenido las 2 dosis es un esquema completo. Y el tema de colocarse una dosis para poder viajar, y esto es un tema político, ¿verdad?, que se deberá definir a través de cómo van a ser los temas para poder viajar o si se va a requerir un pasaporte o no. Yo mi recomendación que siempre le doy a la población es no mezcle esquemas por razones solo que no sean, digamos, recomendadas. Hasta este momento, las vacunas son de 2 dosis, Astra, Pfizer, Moderna, Sputnik y una completa de Johnson, ¿sí? Y todavía no ha definido, no hay suficiente evidencia que hable de que haya que colocar una segunda dosis de Johnson, puesto que hasta el momento la eficacia de Johnson se mantiene hasta por más de 6 meses. Entonces, no recomiendo la mezcla de vacunas solo para poder viajar. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Y la recomendación siempre hagamos las mezclas que tengan recomendación médica y estudios que lo puedan decir 2 cosas. Primero, que es seguro, porque eso es importante, que es seguro y que no va a hacer daño y que no va a generar ningún efecto desconocido. Y lo segundo es que funcione, porque de nada sirve que hagamos una mezcla que no está indicada y que no funciona y que solo nos podría traer un evento adverso inesperado. ¿Sí? Luego alguien acá, Emerson, pregunta cómo veo la posibilidad de población infantil 5 a 17 años y que ya está aprobado. Sí, es correcto, Emerson. Hay evidencia científica que las vacunas de ARN mensajero, como por ejemplo Pfizer, recientemente sacó ya sus datos de esta población
en donde ensayos de fase 3 hablan de seguridad y efectividad entre pacientes de 5 a 17 años, y también la vacuna de Sinovac, ¿verdad? La vacuna Coronavac también fue segura y ya se está poniendo, por ejemplo, en El Salvador. No lo sé cuándo va a ser aplicado en el país, porque recordemos que en Guatemala todavía falta la mitad de población de arriba de 50 años y pacientes de riesgo. Entonces, en ese sentido, las coberturas de primera dosis son altas, pero las coberturas que realmente funcionan para variante Delta son vacunas completas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habría que tener en cuenta ese sentido, ¿verdad? Esa pregunta. Silvia Sierra, ¿tiene una pregunta? Ella ya la habíamos respondido, Diana, es la primera persona. Ok, gracias. La segunda. Tenemos Igual. Alejandro Moreira. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Claudia Ruiz. Fíjese que yo tenía la misma duda con respecto a la vacuna para los niños, porque tengo una familiar que vive en Los Ángeles y ella me decía que a los niños todavía no se le estaba poniendo la vacuna, sino que su hijo ya había empezado a estudiar, él tiene 9 años, y que semanalmente les estaban haciendo el hisopado para que los niños estuvieran, sea fuera de contagio, ¿va? Entonces, ella me decía que todavía no estaba esta vacuna para los menores de edad. Entonces, esa era mi pregunta, pero ya usted me la acaba de contestar antes. No, pero la voy a aclarar para que tengamos, en este momento se está vacunando a niños mayores de 12 años, ¿verdad? Con aprobación de emergencia. Sí hay datos que presentó Pfizer, ¿sí? Para que le fueran aprobados de niños arriba de 5 a 12. Pero eso todavía fue en el contexto de un ensayo clínico y están presentando los datos para que se pueda poner para que se baje un poco ese rango. Sí es correcto lo que usted tenía. Pero con esto de que yo estaba viendo de que ya quieren empezar a vacunar a niños menores de 12 a 18, creo que escuché, ¿usted cree que sería bueno o todavía no? Hay dos cosas. En El Salvador están vacunando niños arriba de 5 años con Sinovac, ¿sí? Esta vacuna está en un ensayo fase 3 y eso es lo que están haciendo. Ya mostró seguridad y efectividad en los ensayos de fase 2. En Guatemala, a los mayores de 12 a 17, lo que van a vacunar, hasta donde está el dictamen técnico, es a pacientes con riesgo, con enfermedad subyacente, no a la generalidad. Pero sí es cierto que el Congreso aprobó que se vacunara arriba de 12. Entonces, yo no sé, esto no lo sé, el Ministerio de Salud qué lineamiento va a sacar. Honestamente no sé si el Ministerio tiene un dictamen técnico para vacunar a los que tienen enfermedades arriba de 12 años. No hay una programación de los adolescentes de 12 a 17 en el grupo de las vacunas que han venido donadas, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna han mostrado seguridad y eficacia para que puedan ser recibidas por pacientes arriba de 12 años. Pero no lo sé, esto será una decisión más del ministerio, Alejandro. ¿Sí? Gracias, muy amable. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Si me pregunta si es bueno, sí es bueno, porque obviamente si una persona no está vacunada tiene más riesgo de complicaciones por COVID que si está vacunada. Sí, porque con respecto a los niños son los que, bueno, se ha demostrado que son los que han llevado el virus a la casa, porque hay muchos niños que andan en la calle que no cargan mascarilla. Porque yo he visto pues que los grandes cargan, pero los niños no, y ellos son los que llevan el virus a la casa. Bueno, pero los niños, recordemos que los niños no se infectan solos, a los niños los infectamos los grandes. Los niños ahí estarían guardaditos jugando en su casa, pero los sacamos y los infectamos los adultos, ¿verdad? Entonces los pobres niños están sufriendo las consecuencias de que la pandemia no acaba y yo sí les pido por favor que ustedes traten de generar esta información y difundirla, porque mientras más gente estemos vacunadas, más rápido vamos a salir de la pandemia y más rápido vamos a poder tener una vida un poco más cercana como lo hacíamos antes. Gracias, doctora. Feliz noche. Bueno. Hay un mensaje directo que tengo acá que si quieren lo leo. Dice, 2 semanas después de la segunda dosis de Moderna,
tiene alérgica, rash y dolor en el cuello, espalda, antes de la vacuna, no, si contraindica. No, no contraindica. Quiero contarles una experiencia. A mí me dio la reacción local en el brazo después de Moderna, me salió al 4º día como un enrojecimiento, enduración, rojo, calor, más o menos como de este tamaño, miren, como de unos 6, 8 centímetros acá. Una hielo, una manta y ponerlo acá en el brazo. Como al 4º día me desapareció, no hubo necesidad de ponerme un antibiótico ni nada más que hielo local. Esto puede pasar con la vacuna de Moderna, también pueden salir algunos ganglios en las cadenas del cuello, ¿verdad? Cervicales, también en las axilas, puede pasar, puede haber dolor de articulaciones, pero esto resuelve prontamente y les aseguro que son eventos menores a comparación de COVID o COVID prolongado, que es un poco de lo que hablaba Silvia, de que está presentando probablemente su paciente, ¿verdad? No sé si alguien más tiene preguntas para realizarlas. Alguien me pregunta aquí en mensaje que con los pacientes se quedan con fatiga todos, ¿cuánto tiempo esperan para hacer estudios o descartar que tengan una secuela grave? Quiero decirles que esto tendrán que ser evaluado individualmente porque las secuelas de tos y fatiga están descritas hasta 6 meses en los pacientes. La tos, cualquier virus puede dejarlo hasta 6 a 8 semanas, ¿verdad? Para eso se recomienda mucha hidratación, terapia respiratoria, ejercicios respiratorios. En el caso de COVID, sí se ha encontrado hasta 6 meses después, fatiga, escalofríos, dolor muscular. Los pacientes tienen que estar muy atentos a esto y a ver cuándo deben consultar, porque esto siempre hay que evaluar si hay necesidad de un examen adicional o no. Tenemos a don Hugo Moreira. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era con respecto a los niños. Bendito sea Dios, no hemos tenido algún caso cercano, pero en el caso de que si un niño se llegara a infectar, se maneja un kit específico para la gente adulta. ¿Hay alguna variación de esos medicamentos para un niño? ¿O sigue siendo el mismo kit? Sí, quiero decir que esto del kit, la verdad es que yo no estoy a favor de un kit, ¿sí? Porque los pacientes no todos son iguales. O sea, no hay un kit, digamos, el ministerio da un kit de COVID, ¿verdad? Y los pacientes no todos tienen los mismos síntomas. Entonces, yo cuando me preguntan, doctores, que en tal lado me dieron el kit, bueno, sí, agárrelo, porque el kit tiene antipirético para la fiebre, tiene antihistamínico, ¿verdad? Tiene algunas otras cosas, pero, es decir, no hay como un kit que uno diga como, mire, esta receta me sirvió a mí, a usted le va a servir. O sea, cada paciente es diferente. Si a usted le da COVID y le duele la cabeza y le duele los huesos, las articulaciones, descanse, hidrátese, tome acetaminofén, tome paracetamol, ¿sí? Tome líquidos, tome tés, ¿verdad? Si no cede con acetaminofén, paracetamol, puede tomar un ibuprofeno, pero siempre y cuando no sea asmático, no sea hipertenso. Entonces, no hay como un kit generalizado. Hay personas que se les quita la tos solo con hidratarse, hay algunos que van a necesitar algún expectorante. Entonces, las medidas y los tratamientos sintomáticos son muy similares, Hugo, ¿verdad? Vigilarse para la fiebre, para la congestión nasal, en ese sentido es un poquito así, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, doctora. Bueno. Siempre cuando la fiebre es, digamos, por ejemplo, persistente, que no cede, ¿verdad? O los niños que han tenido COVID, más o menos como más o menos 2 a 4 semanas después, incluso hasta 6, si tienen fiebre persistente, si tienen rash o tienen alguna fatiga que no mejora o un problema respiratorio, llevarlos al pediatra porque puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que los pacientes podrían estar teniendo, los pediátricos, ¿verdad? Pero esto es individualizar cada caso, ¿sí? Y tenemos el teléfono Moto G6 Play para que nos hagan favor de hacer su consulta. Gracias, doctora. Buenas noches. Mi consulta es,
¿A los cuántos días de haber dado ya negativo puede uno retomar el ejercicio? En mi caso, yo hago ejercicio de alto impacto. Uy, Gracias. excelente pregunta, porque esto es algo también muy individual, pero lo preguntan bastante. Con COVID no hay una contraindicación que uno diga, miren, no haga ejercicio. Cada persona va a ir notando, ¿verdad? Cómo lo va sintiendo. Hay personas que les da COVID y a las 2 semanas ya están como nítidas como para salir a correr y empezar poco a poco. Pero la gran mayoría de personas pasan hasta 4 a 6 semanas en poderse sentir con el ánimo de volver a hacer el ejercicio. Entonces yo siempre lo dejo a discreción de las personas, pero siempre les pido que lo hagan de una forma paulatina y que no se incorporen directamente, que lo vayan haciendo conforme ellos se vayan notando. Pero no hay una contraindicación, ¿sí? No hay una contraindicación de volver a hacer el reposo o de hacer algo como que no haga. Siempre la persona tiene que ir notando cuánto es lo que puede hacer y ella misma lo va a ir notando, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Feliz Hacer noche. algo como que no haga. Siempre la persona tiene que ir notando cuánto es lo que puede hacer. Tengo una pregunta en privado que me dicen que si yo Muchas gracias. recomiendo comer sola, aislado, si no hay condiciones en el trabajo. Muchas áreas de almuerzo en los trabajos no son adecuadas. En privado que me dicen que si grande misterio es lo más grande, choche, chupa el pico. Otra vez. Sí, si quieres cierra el silencio esto y luego lo habilita, yo lo vuelvo a abrir. Dianita, debería de ver quién es y sacarlo de la reunión. Sí. Sí, disculpen los inconvenientes. Ahorita nuestro monitor nos va a hacer favor de silenciar todos los micrófonos y solo vamos a ir abriendo, por favor. Ahí estamos. Ahora quiero a mi Nichan. Me gustaría mucho tener una Nichan para jugar. Porque un Necocahuat necesita una Nichan, ¿verdad? Por favor, Manuel. Ahí estamos. Muchas gracias. Solo sería de habilitar el micrófono. Solo el de la doctora. Puedo abrir, no hay problema. Sí. Bien, pues básicamente me preguntaba Emerson que qué opino de dónde comer si no hay condiciones. Las personas que trabajan en un sitio y no hay una condición para comer, digamos, ventilada, o piensan de que no van a estar solos, no está ventilado, no es seguro, no es al aire libre, yo siempre recomiendo que busquen un sitio donde lo puedan hacer, porque comer en grupo ahorita o comer con alguien más o en un lugar cerrado en el trabajo no es recomendable, ¿verdad? Lo mejor es retirarse la mascarilla únicamente con el círculo donde uno vive y que sabe uno que está guardado, ¿verdad? Pero no con diferentes burbujas. Esa es mi recomendación. Y siempre hay un espacio donde uno puede comer, ¿verdad? Solo o hacer este sentido. José Méndez tenía una pregunta. Buenas noches, gracias. Solo quería consultar, cuando una persona ha sido asintomática, ¿qué probabilidades hay de que tenga algún efecto secundario posterior a que le dé COVID? Esa es una buena pregunta. Todavía la información que tenemos, puede haber COVID prolongado aunque haya sido caso leve. No solo les da COVID prolongado a los que han sido moderados o graves, y también a los jóvenes y adolescentes les puede dar un COVID prolongado. Entonces eso es lo que sabemos. Es menos común que les dé si están vacunados. Ese es uno de los beneficios que estamos planteando para vacunarse. Aquí hay algo que me pregunta, ¿verdad? Alguien. Se enfermaron. Por favor, Manuel, estamos con varias interrupciones. Por favor, si pueden hacer por chat sus preguntas y solo el micrófono de la doctora vamos a tener habilitado. Sí, para evitar estas interrupciones. Disculpen.
y solo el micrófono de la doctora vamos a tener que habilitar estas interrupciones. Eso es, ahí estamos. Bien. Miren ustedes, pues la verdad es que esto pasa, hay muchísima gente interesada en que no nos vacunemos. Yo estoy muy acostumbrada a estas intervenciones de la gente, no solo antivacunas, sino es gente interesada en que la pandemia no acabe. Así es que ni caso a esta gente. Aquí alguien me pregunta que aquí hay gente que se enfermó de manera medio grave, dice, pero las pruebas de antígeno y PCR salieron positivos, pero les dijeron que sí es COVID y no otro tipo de gripe. ¿Esto a qué se debe? No, a ver, si usted tiene una PCR o un antígeno positivo y tiene síntomas, tiene COVID. Eso no hay ninguna duda, ¿sí? Y otra cosa, si usted tiene síntomas de COVID y va y le hacen un antígeno y el antígeno es negativo, pero usted tiene síntomas de COVID o ha estado en contacto con alguien con COVID, hágase un PCR para que el PCR es el que es más sensible, sobre todo cuando el antígeno es negativo. A veces tiene mucho que ver cuántos días nos hicimos el PCR. Si usted estuvo en contacto hoy y hoy le avisan que la persona es positiva, usted debe aislarse 5 días. Y Toma, conche tu madre, chancho culeado, cerdo, muerto. Y lo mejor es que uno se haga la prueba, se aísle y se haga la prueba al 3er o 5.º día de haber tenido el contacto. ¿De acuerdo? Porque más o menos el tiempo en el que uno se manifiesta clínicamente suelen ser 3 a 5 días. ¿Verdad? Esa pregunta que me preguntara la familia Miss, ¿a los cuántos días es conveniente hacerse la prueba después de haber tenido el contacto positivo? Lo mejor es hacérsela a los 5 días, pero estar aislado esos 5 días, ¿verdad? Porque si sale positiva y usted anduvo sin protección, puede contagiar a los demás. Y yo no sé si hay alguna otra pregunta más, pero en el chat yo ya no miro más preguntas. Yo tengo una pregunta, doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, hay algunos problemas cardíacos que pueden presentar como secuelas. Sí, puede haber, de hecho, la principal, no sé quién me pregunta, pero la principal... Erwin Franco le pregunta. Bien, Erwin. De hecho, COVID ha resultado causar más inflamaciones de miocardio y eventos cardiovasculares que lo que se le ha achacado en algunas veces a algunas vacunas como de ARN mensajero. La principal afección por la que los pacientes vemos que fallecen son complicaciones casi siempre de este tipo. Y sí pueden haber de estas secuelas, pueden haber esas complicaciones. Todos los virus, sobre todo los reemergentes, pueden ocasionar alguna miocarditis y COVID-19, el virus de SARS-CoV-2 puede hacerlo. Muchas gracias, muy amable. Alguien me pregunta que hasta los cuántos días después de dar positivo uno puede contagiar. Más o menos los estudios han encontrado que es el tiempo del aislamiento. Por eso es que la cuarentena se levanta a las 2 semanas, porque después de los 14 días se ha visto que más del 98% de pacientes ya dejan de tener infecciosidad a través de contagio. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Doctora, hay casos en el que ya tienen 1 o 2 dosis de la vacuna y las personas se llegan a infectar y hasta fallecen. Nosotros nos pasó que ya una familiar tenía 1 dosis y le dio COVID al mes más del mes de haberse vacunado, pero le dio leve, no le dio fuerte. Salió rápido, pero sí conozco casos que ya tienen las 2 dosis y han fallecido. Sí, aquí hay que tener claro algo. Las vacunas no actúan inmediatamente. Las vacunas tardan 2 semanas para generar la inmunidad. 1 dosis de vacuna no es suficiente contra COVID y la variante Delta. Las personas que solo tienen 1 dosis para variante Delta no tienen la protección máxima. Y la protección máxima se alcanza 2 semanas después de la segunda dosis. Personas con esquema completo, ¿sí? Personas con esquema completo
y ya ha pasado más de 2 semanas. La verdad es que estos casos son muy raros, ¿sí? Existe la posibilidad, pero es muy raro. Lo que sucede es que también las personas muchas veces se contagian antes de que llegue, digamos, esas 2 semanas de que ha conseguido la protección máxima. Y por el caso de, voy a atar esa respuesta como alguien que me pregunta acá, que esta persona tiene diabetes y tiene una comorbilidad, ¿verdad? Más de 50 años, esté medicado, una tercera dosis. Es decir, las personas que tienen un sistema inmune debilitado, ¿verdad? Van a requerir una dosis adicional para conseguir tener una protección máxima contra Delta. No la población en general, pero hasta el momento sí se sabe que hay un grupo, ¿verdad?, de pacientes que tienen post-trasplante, lo que les comentaba, que va a requerir una tercera dosis. Entonces, lo que se sugiere es completar el esquema, ¿verdad? Porque si no se tiene el esquema completo, la variante Delta sí que puede hacer estragos. Y José Méndez me pregunta, ¿cuántos días después de los 90 días se puede poner la segunda dosis sin que pierda su efecto? Probablemente me pregunta, me imagino, Sputnik. Hay datos que han hablado de posponer esa segunda dosis, pero con variante Delta yo no recomendaría posponer la segunda dosis. Como tenemos la pandemia en el país, lo mejor es completar el esquema completo lo más pronto, y yo no sugiero que se esperen los 90 días, que lo ideal sería que se colocaran esa segunda dosis de Sputnik al día 21. En el país se está colocando cumplida las 61 días, así es que mi recomendación para los que tienen Sputnik es que vayan a colocársela con 61 días, y cuando habiliten ponerse la Sputnik antes, que lo hagan, porque no, mientras más tiempo esperan esa segunda dosis, puede llegar COVID antes que la vacuna, y eso podría ser letal. Mario Ruiz, quería hacer una pregunta. Creo que sería la última pregunta, Diana, que yo tengo una actividad ahorita a las 1:30, entonces tengo que salir. Gracias, doctora. La escucho en Twitter, la sigo en Twitter y vi que está hoy aquí. Le comento, pasé 12 o 14 días hospitalizado con COVID. Necesité oxígeno hasta 15 litros por minuto. Luego, poco a poco, fui recuperándome. Me pusieron Remdesivir, que creo que jugó mucho en favor de que me recuperara. Y hoy ya tengo una semana de haberme prácticamente escapado del hospital porque me quebré. Fue una experiencia muy traumática. Ahora la pregunta, ya estoy, desde que vine estoy saturando ya arriba de 90. ¿Cuánto tiempo es el tiempo real? Una semana le falta para su vacuna. Perfecto. ¿Cuánto es el tiempo? No espere más. Remdesivir, no 2 semanas a vacunarse. No vamos a, o sea, Mario nos está contando el ejemplo de lo que se vive, y yo sé que ya estamos muy justos de tiempo, pero lo que se vive en las áreas COVID, de verdad, no es agradable, es bien duro, lo digo como médica y lo digo como familiar de paciente que ha estado dentro, ¿sí? Y que ha salido de ahí. Ahora el problema exacto, es bien duro. Entonces, Mario, a las 2, es durísimo, y le digo, no vamos a arriesgarnos a que pase de nuevo por esto. 2 semanas después de haber salido, salido del hospital, puede colocársela, porque Remdesivir no es de los que deben esperar 3 meses para vacunarse. 2 semanas después ya se puede vacunar. Yo ya tenía la primera de Sputnik. Pues hay que ir a buscar esa segunda dosis. Hay que ir a buscar la segunda. En una semana. Otra pregunta, ¿cuál es el tiempo medio de recuperación para que yo tome mi vida ya más o menos? Eso ya requiere una consulta individual, ¿verdad? Porque es un caso individual que no puede uno decirlo así como en una conversación, pero digamos, los pacientes van a retornar con la información que tenemos, generalmente a los 6 meses van a retornar, es lo que hemos visto con la evidencia, que retornan a su vida un poco más habitual. Pero hay gente que se tarda hasta más de 8 meses, porque es datos que tenemos de COVID. Cada paciente es diferente, por eso a mí no me gusta hacer una generalización. Ahora la saturación, doctora, sí ya la tengo normal, gracias a Dios. Eso ya pienso irlo dejando por un lado, porque sí, no me canso tanto, no me agoto, pero sí les comparto que la experiencia fue... No es fácil. Carlos, y gracias a esa primera dosis de vacuna, creo que eso y el Remdesivir lo tiene aquí. Así es que yo creo que
es un milagro, ¿verdad? Que Carlos nos esté contando esto. Ánimo, mucha fuerza, porque eso se necesita, muchísima descanso, hidratación. La verdad es que yo sí comparto cuando la gente me dice que gracias a Dios y a las vacunas ha salido adelante, y yo la verdad es que lo creo, ¿verdad? Firmemente. Y así es que yo motivo a la gente que está acá y tiene dudas para que vaya y se vacune. Y no dude, porque de verdad no solo la hospitalización, sino la recuperación es bien dura, ¿verdad? Es cansado, es desesperante, hay gente que se deprime, le da ansiedad, no es fácil, así que en serio no hay que pasar por eso, pudiéndolo evitar con una vacuna y con su esquema completo. Y una última pregunta, doctora. Cuando yo salí, ya no tenía protocolo para neumonía. Nunca tuve tos. Sigo en ese protocolo porque no he tenido ya prácticamente, ahorita tengo casi el mes desde los primeros síntomas. Entonces solo me estoy tratando con medicamentos generales, un jarabe ni nada, no, ya no pienso que es lo conducente, ¿verdad? Claro, eso es Muy bien, cabalmente. doctora. Siempre seguidor. Bueno. Y gracias por tanto, doctora, porque si no ha hecho 20 Zooms y reuniones en Twitter, pero ahí siempre la oímos, mi esposa y yo. Muchas gracias y buenas noches. Pasen buena noche. Diana, no sé si tiene alguna última pregunta. Usted, a ver. Solamente agradecerle, doctora, realmente su tiempo ha sido muy valioso, dimos a conocer su currículum, es una persona muy ocupada y aún así pues ha estado abierta a atendernos y a ver nuestras inquietudes. Como ella decía, pues lamentablemente hay casos que es necesario ir personalmente, ¿verdad? Las consultas, automedicarse o dar un diagnóstico, creo que sería muy imprudente, ¿verdad? De cierta manera hacerlo. Y es muy responsable de su parte pues hacérnoslo ver, ¿verdad? Entonces realmente nosotros le quedamos muy agradecidos. Nosotros también queríamos compartir algunos datos con los asistentes de algunos contactos de los médicos, algunos médicos que están tratando COVID, algunos son a domicilio, algunos son virtual, ¿verdad? Pero por seguridad lo vamos a hacer. En favor de que nos envíen, si necesitan la información, nos envían por chat su número de teléfono y ahí se los vamos a compartir para no poner en riesgo pues a nadie, ¿verdad? Agradecemos la colaboración, la atención de todos. Vamos a dejar un espacio para que nos hagan favor de poner ahí sus datos. Mientras los recopilamos, agradecemos mucho, doctora. Dios le bendiga por su tiempo y se lo multiplique, como ya se lo habíamos dicho, ¿verdad? Agradecemos mucho realmente su ayuda y esperamos, pues, tal vez en una futura ocasión, pues, otros temas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradecemos mucho y gracias a todos por asistir. Vamos a dejar un tiempo para poder tomar los datos y recolectarlos y le agradecemos mucho, doctora. Sabemos que usted tiene otra actividad y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le envío Diana el video en YouTube para que usted lo tenga. Muchas gracias, gracias. Buenas noches y gracias a usted. Gracias, doctora, muy fina. Buenas noches, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.